Altura mínima de las antenas. Una vez que conocemos los conceptos y magnitudes que intervienen en la geometría del trayecto radioeléctrico, vamos a definir también algunos indicadores que nos van a ayudar a determinar la calidad o la fiabilidad de un enlace. En este sentido definimos grado de despejamiento a la relación que existe entre la distancia que queda entre el rayo cuando pasa por un punto y el obstáculo dominante, concretamente a esta magnitud de aquí, la relación que existe entre esta magnitud que normalmente se le llama despejamiento o en inglés clearance, por eso lo representamos con la letra C. Pues decíamos que el grado de despejamiento es la relación entre esta C y el primer radio de Fresnel para ese mismo enlace, es decir, este enlace en una frecuencia determinada con unas distancias determinadas de sub 1 y de sub 2 también tendrá un radio de la zona de Fresnel en este punto que vamos a comparar con el clearance que dejamos en este punto, y esa relación es lo que llamamos grado de despejamiento, porque no es lo mismo para una frecuencia determinada un despejamiento pequeño que supongamos que es mucho más pequeño que la zona de Fresnel en otra frecuencia, así que hay que comparar estas dos magnitudes en cualquier radioenlace. Es importante establecer la altura a la que deben situarse las antenas, ya que conociendo este dato podremos determinar qué tipo de torre y qué altura tiene que tener antes de instalar los sistemas de radiocomunicación. El procedimiento para evaluar esta altura mínima a la que se deben situar las antenas según las recomendaciones de la UITR, pues está recogido en este informe que vamos a explicar. El procedimiento consiste primero en determinar la altura a la que es necesario situar las antenas para mantener un despejamiento de la zona de Fresnel completa, la primera zona de Fresnel completa, 1 por la zona de Fresnel, pero eso sí, utilizando el K estándar o el K 4 tercios. Esta sería la primera determinación que tenemos que hacer. Calculamos a qué altura necesitamos de torre para garantizar en el trayecto concreto el despejamiento de la zona completa de Fresnel con el K 4 tercios. Segunda parte. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar qué valores de K puede tomar en este vano, en este trayecto concreto, para lo cual la I2R nos facilita esta gráfica que nos va a indicar el K mínimo que podemos obtener en función de la distancia del vano. Es decir, que habrá vanos que sean, por ejemplo, vamos a suponer de 50 kilómetros, donde el K mínimo solamente puede ser de 0,8. El K va a disminuir como mínimo, aunque sea estadísticamente una vez al día, en ocasiones hasta 0,8. Y en cambio para un trayecto más pequeño, por ejemplo de 20 kilómetros, el K mínimo puede llegar a valer 0,57, por ejemplo, según esta gráfica. Bien. En cualquier caso, conocida la distancia del vano, nosotros determinaremos cuál es el valor del K mínimo y a partir de ahí hacemos este segundo cálculo que nos propone la I2R, que es volver a calcular la altura de las antenas, pero ahora en lugar de dejar un despejamiento de la zona completa de Fresnel, vamos a dejar solamente un despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel, pero eso sí, en lugar de utilizar el K 4 tercios, que era un K mayor que 1, vamos a utilizar el K mínimo para ese vano concreto, que habremos previamente mirado en la gráfica, y que será un valor menor que 1 y que hará que se eleven o que se aumente el tamaño de los obstáculos visto desde los extremos. Decíamos que era el abombamiento de la Tierra por un K menor que 1. Bueno, como consecuencia de esto determinaremos otras alturas mínimas de las antenas. Habíamos visto las alturas mínimas que obteníamos con la hipótesis A y ahora obtenemos las alturas mínimas con la hipótesis B. Pues lo que dice la I2R es que debemos coger las alturas mayores que resulten de estos dos cálculos. Si este nos da una altura de 20 metros y este nos da una altura de 25, tomaremos 25. Si este nos da una altura de 15 y este nos da una altura de 10, pues nos quedamos siempre con el más alto,
Utilizar la mayor altura. Valoración y medición de obstáculos lejanos. Si al examinar un perfil, un trayecto, durante los trabajos de instalación o en los trabajos previos de replanteo se aprecia que puede existir un obstáculo que nos va a delimitar o nos va a definir la altura mínima de las antenas, es necesario medir este obstáculo. Para medirlo, uno de los procedimientos que se utiliza continuamente en las instalaciones radioeléctricas es el método de la rasante óptica. Vamos a describir en qué consiste este método. El método consiste en hacer destellos de luz solar con un espejo para que sean vistos en el otro extremo, de tal manera que uno de los técnicos que participan en la instalación haría destellos desde el punto B a una altura determinada en torre, que llamamos T sub B, y estos destellos serían vistos en el otro extremo a una determinada altura por otro técnico. El técnico del lado A va a ir descendiendo por la torre hasta que en un momento determinado empiece a dejar de ver los destellos. En este punto, que es el punto donde puede ver los destellos, deja de ver los destellos, es el punto que está enrasado ópticamente entre los destellos que se envían desde el punto B hasta el punto A y que pasan rasantes por el obstáculo justo por el límite superior del obstáculo. En este punto se hacen las medidas de las alturas T sub A y T sub B y estamos en condiciones de aplicar una sencilla geometría que nos va a permitir calcular cuánto vale este obstáculo. Para lo cual, fíjense que aquí hemos establecido un triángulo que es el triángulo BAO, que es semejante al triángulo BMN. Por lo tanto, estableciendo una semejanza de triángulos entre los segmentos y los lados del triángulo, el lado AO dividido entre el lado MN del otro triángulo es lo mismo que dividir este cateto, el lado OB, entre el lado NB. Por lo tanto, aplicamos esta ecuación y sustituimos por los valores de alturas, la curvatura de la Tierra, la cota del punto y el segmento MN que podremos calcular despejando de una ecuación. Con todos estos datos conocidos, como es el radio de la Tierra y también el K, pero en esta ocasión hay que tener en cuenta que igual que en los sistemas de radio habíamos hablado del K estándar de 1,33 o el K 4/3 o el valor de K mínimo, en el caso de la luz, en el caso de los destellos ópticos que hacemos desde un extremo hasta el otro, el K de la luz que tenemos que aplicar siempre en las fórmulas es un valor de 1,18, que es el valor que toma la luz cuando se refracta en su recorrido por la atmósfera. Bueno, como tenemos todos los datos conocidos, solamente se trata de despejar la X y no nos olvidemos que la X es la cota de este obstáculo, descontando ya un poco la elevación de la Tierra. Esta es la cota verdadera del terreno o del terreno más los árboles o algún edificio, que es lo que está impidiendo la consolidación del enlace. Una vez que conozcamos la cota X, pues iremos a los cálculos anteriores y volveremos a determinar la altura de las antenas, pero ya utilizando el K de la radio y las condiciones de propagación radioeléctrica. Esquemas de orientación y alzado de torre. Posición relativa torre-edificio. Entre la cartografía y la documentación que encontraremos en los sistemas de radiocomunicación es muy frecuente el manejar este tipo de planos o esquemas. Uno de ellos es el diagrama en planta de la ubicación o de la posición relativa torre-edificio y otro es el alzado de torre. Vamos a explicar un poco en qué consisten estos dos esquemas tan utilizados. El primero de ellos es una representación de la torre y de los edificios o los contenedores donde se alojan los equipos. Hay que tener en cuenta que la comunicación entre el equipo y la antena tiene que recorrer este recorrido horizontal y luego tendrá que recorrer un recorrido vertical. Lo más importante de este diagrama es que esté representado el norte geográfico, referenciado a una de las caras de la torre, porque esto nos ayudará a conocer la antena que tenemos que instalar y que tiene, por ejemplo, una dirección determinada hacia una estación que se llama PRIA y que, por ejemplo, tiene un azimut
el azimut es el ángulo que forma la dirección de propagación con el norte geográfico. Así que si el norte geográfico coincide con esta cara de la torre, está claro que nosotros vamos a tener que salir por la otra cara, porque ya son más de casi 90 grados. En todo caso, esto nos permite determinar si hay alguna otra antena que pudiera tropezar y cuál sería, qué altura debemos colocar esta antena para esta instalación. En el alzado de torre es también muy importante señalar que están marcadas las plataformas de trabajo y las plataformas de descanso por las cuales tienen que discurrir parte de los cables o parte de los equipos que trabajan con alguna de las antenas. También en todas las indicaciones, además de la altura en la que está situada la antena, por ejemplo, esta antena está situada a 6 metros, es una antena de 0,3 de diámetro y corresponde a un equipo determinado y funciona con la dirección de PRIA, o sea, es la misma representación. Esta es la representación en horizontal del enlace que va hasta PRIA y esta es la representación en vertical. El conocimiento y el dato que se puede obtener de este alzado de torre es fundamental para saber cuál es el recorrido vertical de los cables y poder calcular cuánto va a ser la atenuación. Sumando el recorrido vertical más el recorrido horizontal, podemos determinar exactamente cuántos metros de cable vamos a necesitar y cuál va a ser la atenuación para hacer el balance energético de los enlaces. Plano de ruta. Otra de las representaciones cartográficas características de las instalaciones radioeléctricas es el denominado plano de ruta, particularmente en los radioenlaces punto a punto. Vemos aquí en la diapositiva una hoja de ruta o plano de ruta. Veamos un poco qué datos nos aporta, que prácticamente son casi todos los más importantes del enlace. Por ejemplo, en este caso, que es un radioenlace punto a punto entre la estación de Llobio y la estación de Pría, pues vemos que tenemos las coordenadas de cada uno de los emplazamientos, longitud y latitud, la altura sobre el nivel del mar de cada uno de los emplazamientos, el municipio al que pertenecen, el PIRE en el que salen las instalaciones. El PIRE ya saben que es la suma de la potencia en la salida del transmisor más la ganancia de la antena. El tipo de antena que vamos a utilizar en cada uno de los terminales, cuál es su diámetro y cuál es la ganancia y la apertura de haz que tienen estas antenas, con lo cual tenemos una visión casi completa del enlace. Además de eso, nos va a decir a qué altura en la torre están situadas estas antenas y cuál es el ángulo de elevación de las antenas. En las siguientes diapositivas hablaremos un poco más de este ángulo de elevación. Por supuesto, también nos indica en varios sitios del plano de ruta cuáles son las frecuencias que están utilizando en el enlace. Y la polarización, no nos olvidemos de la polarización, porque aquí esta H que hay aquí se corresponde con la polarización horizontal. Por ejemplo, en este enlace la estación de Llobio transmite con la frecuencia 23023, es un radioenlace en la frecuencia, en la banda de 23 GHz con la polarización H. Y el extremo distante, lógicamente, no puede transmitir con la misma frecuencia y utiliza la subbanda baja. Si este utilizaba la subbanda alta de 23, este utiliza la subbanda baja de 22, que es, digamos, la pareja para este tipo de enlaces según la canalización normalizada de 23 GHz. Bien, también, por supuesto, utiliza la polarización H. Otros datos relevantes que están en el plano de ruta son, por ejemplo, el azimut. El azimut es el ángulo que forma la dirección de propagación con el norte geográfico y también, por supuesto, la distancia que tiene el trayecto, es decir, la distancia en kilómetros que hay desde el punto, desde un extremo hasta el otro extremo del enlace. En definitiva, con el plano de ruta, el alzado de torre que hemos visto anteriormente y la posición relativa a torre, tenemos el 99,9% de los datos para poder hacer una instalación y analizar un poco cuál es la problemática. Ángulo de elevación, cálculo. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, tanto en el alzado de torre como en el plano de ruta de los radioenlaces punto a punto, aparece el ángulo de elevación de las antenas. El ángulo de elevación de una antena es el ángulo inclinado. ¿Por qué hay este ángulo inclinado? Bien, si queremos enlazar dos antenas en el espacio
y una de ellas está más elevada que otra, contando entre elevación la cota del suelo más la cota de la torre, está claro que ambas antenas tendrán que tener una cierta inclinación para que estén enfrentadas o apuntadas una con respecto a la otra. Para hacer los cálculos y averiguar cuál es este ángulo de elevación hay que tener en cuenta unas consideraciones que no nos lleven a engaño. En primer lugar, hay que decir que hay que hacer este cálculo teniendo en cuenta la elevación de la Tierra. La Tierra no es plana, y si vamos a trabajar con distancias superiores a los 6 o 7 kilómetros, vamos a tener necesariamente que considerar la curvatura de la Tierra. Así que en este cálculo también vamos a considerar la curvatura de la Tierra. Pero tengan en cuenta que, a diferencia de los otros cálculos que hemos hecho antes, como el cálculo de alturas o el cálculo de la rasante óptica, donde para hacer estos cálculos considerábamos la elevación de la Tierra en el medio del vano y los extremos estaban sin elevación, ninguno de los dos, esto era lo que sucedía en los dos cálculos anteriores. En cambio, para hacer el cálculo del ángulo de elevación, el dibujo que corresponde es este otro, en el cual el terminal sobre el cual queremos calcular el ángulo de elevación en este caso sería un ángulo negativo, un ángulo alfa, pues para calcular este ángulo alfa tenemos que situar la antena donde se situaría un observador, que es en el punto más elevado de la Tierra. Por lo tanto, toda la curvatura de la Tierra se la asignamos a este terminal, mientras que al otro terminal no le asignamos ningún tipo de curvatura de Tierra. Toda la curvatura de la Tierra del vano correspondiente, este valor que llamaremos la flecha B sub x, se la sumamos aquí a la cota del terreno y a la cota de la altura en torre de la antena que queremos calcular su ángulo de elevación o su ángulo de inclinación. Esto es importante porque si no nos llevaría a engaño. ¿Cómo podemos saber exactamente cuál es el valor de la flecha? Para calcular el valor de la flecha, antes, en el caso anterior, el valor de la flecha, sabíamos que en un punto intermedio x, el vano tenía una distancia de menos x, lo que hacíamos era aplicar 1 partido por 2K, siendo el K de la radio el que utilicemos, el K 4/3, el radio de la Tierra que multiplicaba a la distancia, a la combinación de distancias, x por d menos x. En el punto kilométrico x, pues pondríamos un valor y esta flecha tendría un determinado valor. En este caso, la flecha que corresponde es la total del vano. Por lo tanto, los valores x y d menos x son igual que la distancia d, y por lo tanto nos queda que el valor de la flecha que tenemos que asignar para este cálculo es d cuadrado partido por 2k r sub 0, siendo k la misma k que teníamos antes, el k de estándar de la Tierra podría ser 4/3 y el radio de la Tierra que es 6.380 kilómetros. En un anexo posterior haremos una explicación más detallada de cómo se hace este cálculo y algún otro que hemos visto. La diapositiva nos muestra un perfil radioeléctrico de un trayecto, es un trayecto real, en el que tenemos representado la topografía del terreno, en el cual vemos que la estación A es más alta que la estación B y por lo tanto tiene que haber un ángulo de elevación negativo hacia abajo, hacia descendente, y a su vez en la estación B, como tiene una cota inferior, pues el ángulo de elevación será un ángulo positivo o hacia el cenit. Si nos fijamos detalladamente en el perfil, veremos que en este apartado de aquí aparece lo que serían los ángulos de elevación. El ángulo de elevación de A hacia B nos dice que es menos 1,8, mientras que el ángulo de elevación entre B y A es un ángulo positivo y es de 1 grado y 4 minutos. Vemos que no es el mismo, es decir, que ¿por qué en este extremo, si las dos antenas están enfrentadas, debería ser o no el mismo ángulo, en este caso negativo y en este ángulo positivo? La razón es por lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que al hacer el cálculo para calcular el ángulo vertical o el ángulo de elevación en este punto, tendremos que considerar la elevación de la Tierra en este punto, y cuando vayamos a hacerlo desde este otro, quitaremos esta elevación de la Tierra y habrá que poner la elevación de la Tierra en este otro extremo, en el extremo en el que estamos calculando el ángulo de elevación, con lo cual no son recíprocos y estos ángulos no son uno igual que el inverso del otro.
En todo caso, estas apreciaciones o estos matices de los cálculos, tanto en el cálculo de alturas como en el cálculo de la rasante óptica o cálculo de los ángulos de elevación, van a disponer de unos anexos en el que van a tener una metodología de cómo aplicarlo para los problemas.